Hoy día vivimos acelerados, estamos atrapados dentro del tiempo, o por lo menos esa es una sensación que escucho a diario. No tengo tiempo. Yo misma digo eso muy seguido. Pero ¿qué es en realidad lo que está ocurriendo? ¿Cómo gestionamos el tiempo? ¿Realmente sabemos organizarnos dentro del tiempo? Porque tiempo tenemos. Hoy día en este podcast, en este primer episodio de esta segunda temporada, vamos a hablar de esta temática que en realidad va a ocupar toda la temporada. Si logramos ser estrategas de nuestro tiempo, entonces ahí comienza una nueva y mejor calidad de vida. Bienvenidos y bienvenidas a Me Declaro Saludable Podcast, un espacio dedicado a hacer brillar al ser saludable que habita en ti, que a veces se opaca por el cansancio, la rutina y el estrés, porque todos, absolutamente todos anhelamos lo mismo, ser más saludables, porque tener energía y ser felices es nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué no declararlo? Soy Jo Escobar, coach en cambio de hábitos y experta en alimentación y vida consciente, y a través de este podcast quiero acompañarte e inspirarte, compartirte mis saberes, experiencias y aprendizajes, lo que sí y lo que no me ha funcionado. Quiero entregarte herramientas y estrategias para que puedas no solo mejorar tus hábitos y transformar tu alimentación, sino que declararte saludable. Comencemos. Antes de arrancar el episodio de hoy, quiero contarles dos cosas. La primera es que yo vivo en la región de Coquimbo. Este podcast lo grabamos ahora en mi casa, en mi taller, en mi espacio, en donde yo me dedico a hacer mis recetas, donde hago mis talleres, que es un lugar muy, muy especial para mí. Y estoy ubicada en Coquimbo. Y desde acá sale este podcast que ustedes hoy día están escuchando o viendo a través de las distintas plataformas. Y mis auspiciadores tienen mucho que ver con eso, porque son la mayoría distintos tipos de emprendimientos increíbles que son de esta región, de la cuarta región. El primer auspiciador que les voy a nombrar hoy día es Multifruit, que me acompañó toda la primera temporada, que creyó en mí y que está siempre apoyando. A mí me encanta. Multifruit es una tienda que tiene productos increíbles, saludables. Tiene 4 tiendas en Ulrichsen, en Peñuelas, en el centro de La Serena, en Sinden Park. Pueden encontrar una diversidad gigante de productos. Hay miles de descuentos si llevas tus envases. Y sobre todo, atención, la comunidad Sabiamente, la comunidad de este podcast Me Declaro Saludable, tiene descuentos. Así que vayan a sus redes sociales, que les voy a dejar acá abajo. Ingresen a sus páginas y vayan por sus productos saludables. Coanqueto es otro restaurante que a mí me encanta, donde puedes encontrar productos sin gluten para personas que practican la vida ketogénica, para las personas que son diabéticas. Es un restaurante increíble que queda en Ulrichsen, 3100 La Serena, sector El Milagro, y a mí me encanta porque siempre tienen soluciones saludables, siempre sus materiales son profundamente buenos. Eso a mí me gusta mucho, ¿sí? Así que les recomiendo que vayan por allá. Chequen también sus redes sociales, Coqueto Food, porque también tienen descuentos para esta comunidad. No se lo pierdan, ¿sí? Y bueno, Serena Click, que también es un auspiciador que llegó a este podcast, que me encanta. Fernando es una gran persona y te ayuda muchísimo más allá de la fotografía y el video. Serena Click te ayuda a crear una nueva visión de tu negocio, te acompaña en todo lo que tú necesites hacer, fotografía, eventos, todo. Está ahí contigo, te ayuda, te asesora a que tu proyecto sea cada vez mejor. Así que también ingresa a sus redes sociales, Serena Click, y ve todo lo que están ofreciendo hoy día para ti, para que puedas crear un mejor negocio, o si quieres plasmar algo que tengas que hacer a través del medio visual, dale, Serena Click es muy bueno. Sofi, bienvenida hoy día al podcast. Nos costó tanto, pero nos resultó. Gestionamos nuestro tiempo para estar hoy día acá. Así que muchas gracias por eso mismo, por darte el espacio, el tiempo para estar hoy día en el podcast. Cuéntame un poquito más acerca de ti, cortito, para que la gente te conozca, y también porque te llamé por eso, porque tú eres una estratega también del tiempo y lo estás empezando a comunicar y fue como, ok, la Sofi tiene que venir hoy día para acá. Primero que todo, muchas gracias, Jo, por esta invitación. Me siento como demasiado honrada de estar acá en un podcast contigo. Y bueno, ya todo esto desde nuestro primer encuentro yo no he parado de pensar en la gestión del tiempo. Qué bueno, esa es la idea, que ahora todos empecemos a pensar en esto. Y bueno, como te contaba, yo me dedico a hacer clases para mujeres. Más que de yoga, he hecho como una fusión que hoy en día lo llamo mi método Mujer Flow, donde también, claro, va el yoga, ejercicios hipopresivos, meditación, todo un poco como haciendo un sistema bien integral enfocado en la mujer.
Y como a mí me interesa también, porque pasa, uno como profe tiene esta constante de que llegan alumnas y se van alumnas, constantemente. Sí. Entonces también una como profe claramente entra en una como frustración y también a preguntarse ¿por qué pasa esto? Y yo sé que esto tiene una relación directa con esto que vamos a conversar hoy día, por eso también es que me interesaba mucho estar aquí y compartir esto y compartir algo que a mí también me ha servido, porque también una fue así. Quizás, claro, al ser profe es mi trabajo, entonces hago mi trabajo, ¿no es cierto? Lo cumplo, soy responsable y todo, pero al yo cumplir con mi tiempo como persona, como Sofía, con mi tiempo personal que me enriquece a mí y que me nutre, caía constantemente también en eso, como en esa procrastinación, ese como soltar rápidamente. Y hoy en día, mirando hacia atrás, me doy cuenta que hay una relación directa con la gestión del tiempo. Sí, es muy importante. De hecho, me quedé pensando porque yo también soy profe, o fui profesora de yoga, ahora me dedico a hacer otras clases, pero tienes toda la razón. O sea, pensaba inmediatamente en mí como alumna yendo a clases y también en el momento que venían mis alumnas a las clases, que justamente de repente no llegas tú a una clase o no llegan tus alumnas a la clase por eso mismo, por gestión de tiempo, por épocas de estrés, por esto, por lo otro. Pero más allá de eso, todos estamos metidos en este tema de que a veces no nos alcanza el tiempo y no llegamos a lugares que son súper importantes para nosotros o no nos damos espacio muy importante para nosotros porque no aprendemos a organizar nuestro tiempo, que es súper importante. Hay una historia que tú me contaste que quiero que tratar de que la puedan escuchar la gente que nos está escuchando hoy día, que es cómo tú te diste cuenta de esto mismo. Tú tuviste un momento así como de vislumbre, ¿sí? De cómo necesitabas tanto ese tiempo y cómo llegaste a crear ese tiempo en tu vida, que eso es importante. Porque aquí está lo que vamos a hablar hoy día, es cómo ser estrategas, ¿sí? Entonces me gustaría que primero hablaras de cómo llegaste a ese aha moment. ¿Qué fue lo que te llevó primero antes de crear la estrategia? ¿Qué estaba pasando en tu vida un poco? Bueno, primero que todo, para mí la maternidad marca como un antes y un después, yo creo que para todas las mujeres, sí. ¿No es cierto? Entonces, antes de ser madre, claro, yo contaba con el tiempo, ¿no es cierto? Claro, tenía mis horarios de mis trabajos, pero siempre bien libre, pero mis horarios personales eran bien como que surgían. Era todo para ti, el tiempo estaba para ti, disponible. Entonces, si yo me quería dar un tiempo para mí, surfear, subir un cerro, tener una práctica de yoga para mí como alumna o personal, ya son las 4, sí, puedo ir ahora, voy. Entonces, todo era como, las cosas pasaban, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Me convierto en mamá y yo, ilusoriamente, yo pensaba que esto seguía siendo así. Todos pensamos lo mismo, es increíble. Y entonces me empiezo a dar cuenta que no. Pero yo siempre, muy en mi mente, muy soñadora, muy como, en el fondo, siempre muy volátil, ¿ya? Y yo dejaba todo como a merced de la vida. Entonces, claro, de pronto, tenía toda la casa lista, mi guagua dormía 2-3 horas, ahora tengo 1 hora, listo. Me ponía a practicar mis clases, O lo mismo, quería ir a surfear. Entonces, hoy día justo está mi mamá quedándose acá, mira, tengo todo, ya, mamá, voy a ir a surfear un ratito. ¿Una guagua? Una guagua, todavía una. Y así fue pasando el tiempo, mi hijo mayor piensa que ya va a cumplir 10 años, entonces yo creo que hace 2 o 3 años, a todo esto, todos esos años, yo vivía muy frustrada. El día que lograba tener ese espacio conmigo, claro, el día era maravilloso, perfecto, todo fluía, yo me sentía llena de vitalidad, de poder, de fuerza. Pero ¿qué pasaba cuando este día que yo lograba tener conmigo, o este espacio que yo lograba tener conmigo, de repente pasaba 1 semana, 2 semanas, y yo no volvía a tener este espacio? Entonces entraba en un estado de frustración y de finalmente, ¿qué generaba eso? Que me empezaba a bajar la autoestima, empezaba a sentir esta desconexión total conmigo, brotaban miles de emociones, entonces entraba en una rueda que después era muy difícil volver a retomarla. ¿Qué pasa? Quedo embarazada de mi 3ª hija, esto me lleva a hacer una pausa
en las clases, en mi academia de trekking, en todo lo que yo ya estaba haciendo. Y claro, me hace retornar un poco a mi casa, a tener un espacio conmigo, ¿no es cierto? Esto ya obviamente cuando estaba ya bien embarazada. Y luego tengo todo ese año como de postnatal, esos meses de postnatal, muy en mi casa, y empiezo poco a poco a retomar estos espacios conmigo. También hice un curso como que me llevó un poco a profundizar, a preguntarme el por qué. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿A dónde quería yo también llegar? Como yo quería, claro, conectarme con una mejor versión de mí, a la cual me sentía muy lejos. Entonces empieza una serie de preguntas, como de el por qué. Entonces empiezo a ir muy profundo y teniendo también estos meses como postnatal en mi casa, empiezo a darme estos espacios desde la calma. Claro, mi guagua dormía a las 12 del día, a las 12 del día yo me daba este espacio. Y empiezo a reconectarme con esto que yo me doy cuenta que es fundamental para mí. Exacto, porque, perdón, en el fondo lo que empezó a suceder, que después de tener como estos estados de intermitencia, no sabías cuándo iba a ser, la maternidad, esta tercera maternidad te fuerza a todos los días, o por lo menos durante un año, bien seguido tener, aunque sea un espacio para ti. Entonces ya no era inconstante, era todos los días que tenías un espacio para ti, entonces eso ya empieza a cambiar. Cuando uno empieza a tener un espacio seguido, día tras día, empieza a ocurrir algo. Y ahí puedes empezar a contar qué pasa. Pero es la diferencia, ¿no? Es distinto tener un espacio para surfear, ir a la montaña cada una semana, que todos los días dedicarle aunque sea media hora a uno mismo, ¿o no? O sea, tú comprenderás que ya con 3 hijos y chicos, claro, con un hijo es como más fácil la logística. Con 2, piola. Con 3, esto ya se vuelve como... Chuta, dejar a 3 niños para partir, claro, un día a la montaña, maravilloso, qué rico, idílico. Sí. Entonces, empiezo a descubrir esto, que si yo tengo 10 minutos, aunque sea, o sea, levantar los brazos, inhalar, mover un poco la cabeza para el lado, mover las caderas, respirar por mí misma, empiezo a descubrir que digo, wow, yo cuando hago esto, todo está bien, porque yo estoy bien. Entonces digo, esto tengo que hacerlo todos los días. 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que alcance. Pero entonces empiezo a incorporarlo todos los días. Y empiezo a ver que el incorporar eso, más allá de 1 hora o un día, una vez al mes, una vez cada 2 meses, empieza a tener un efecto muy beneficioso en mí. Ajá. Esto empieza a ser todos los días y esto se empieza a volver algo sagrado para mí. Ahí es cuando yo digo, esto yo lo agarro, no lo suelto más. ¿Y por qué le doy ese valor? Porque me doy cuenta que yo en ese espacio de 10, de 15, de 20, de 30 minutos, logro reconectar conmigo, logro volver a respirar por mí, a moverme por mí. Y ahí es cuando digo, o sea, esto es mío y esto es lo que a mí o sea, yo necesito esto es lo que a mí hoy en día me sostiene física, mental, emocional, espiritualmente. Entonces, si empiezo a darle ese valor, es cuando digo... Si yo no estoy bien, nada va a estar bien a mi alrededor. Y sobre todo con hijos chicos. O sea, yo necesito estar bien primero. Y para yo estar bien, yo necesito este espacio sagrado para mí. Qué importante, qué importante. Es como que tú estás hablando y yo creo que a la gente que nos está escuchando le pasa lo mismo. Lo que te pasa a ti es un reflejo de todo el mundo de distintas situaciones, ¿sí? En el caso puntual de la maternidad, ya con 3, bueno, yo tengo 1 y de repente, y tengo que reconocer que de repente chamulleo, así como, no puedo ir porque mi hijo, empiezo a ocupar de excusa para todo de repente, ¿no? Como, no pude llegar porque estoy, bueno, pero eso es una nota como de humor, ¿no? Pero qué profundo es esto de darse realmente un tiempo. Sí, porque nosotros vivimos en un espacio-tiempo. Todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos, dormir, comer, cocinar, andar en auto, ir a trabajar, todo requiere de nosotros un espacio-tiempo. Pero cuando salimos de uno a otro, ¿sí? Es como cuando nos levantamos inmediatamente vamos a cocinar, de cocinar al auto, del auto al trabajo, el trabajo a la... ¿Entiendes? No hay pausas. No hay momento de sentirse dentro del espacio-tiempo y poco a poco entramos en esa rutina que todos entramos, pero nos desconectamos, nos desenchufamos de estar acá, de observando que estamos pasando de un espacio-tiempo a otro y empieza a pasar el tiempo y nos ha pasado a todos, por eso hoy día estamos acá. Olvidamos que también nosotros somos un espacio-tiempo dentro de ese espacio-tiempo, ¿se entiende? Y nosotros nos debemos, como tú bien decías, a nosotros darnos un valor
dentro del espacio-tiempo y decir, ¿qué hoy día necesito hacer para mí? ¿Me puedo dar un tiempo dentro de este gran tiempo para mí? Para reconectar conmigo, para recobrar energía, para hacer lo que me gusta hacer, que la gente que está escuchando, lo que sea. Caminar por la playa, caminar por el cerro, salir de la mañana a caminar dentro de la cuadra, pintar, tejer crochet, meditar, bailar, lo que sea. ¿Cuántas veces nos hemos postergado de ir a una clase o de ir para allá porque en realidad no tenemos tiempo o tenemos que hacer tantas cosas? Pero también, y me fue súper importante cuando conversamos que tú me dijiste que una de las grandes cosas que te había ocurrido cuando tú te empezaste a valorar y a valorar tu tiempo era el poner límites. Porque cuando yo descubro que ese espacio es para mí y cuando yo aún más ya veo la recompensa, es decir, yo veo los beneficios que ocurren cuando yo me doy mi tiempo, ya me pongo el límite. Me pongo el límite para decir, esto para mí es sagrado. Entonces, si en ese momento, cuando tú me decías, no sé, pues mi marido tiene que ver a mi hijo, él tiene que verlo porque este es mi tiempo, ¿sí? Y es importante eso. Para mí es el gran título de los no negociables, lo que te contaba antes. Y para ir bajando un poco a tierra este gran tema, es lo que estamos hablando acá es un poco de la filosofía a la estrategia, ¿sí? Estamos hablando de cómo gestionar el tiempo para que podamos vivir de mejor forma, ¿sí? Pero lo primero, antes de pensar en crear cualquier tipo de acción, es conectar con lo que decía la Sofía. O sea, ¿por qué estoy como estoy hoy día? ¿Cómo me gustaría yo estar de aquí a 3 meses más? De aquí a 6 meses más? ¿De aquí a 1 año más? ¿Cómo podría utilizar mi tiempo? ¿O qué me gustaría hacer con algún tiempo libre que yo tenga? Y descubrir el trasfondo de eso. Mucho más allá de decir, mira, quiero pintar, pero en realidad, ¿por qué? ¿Por qué quiero pintar? Porque me siento bien. ¿Pero por qué? Porque soy una mujer creativa. ¿Pero por qué? Porque cuando estoy ahí olvido el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que salgo de ahí me siento feliz. O sea, ir encontrando el porqué del porqué. Y cuando ya tenemos ese porqué, es donde nace después el cómo implementarlo. Dentro de mi realidad, ¿sí? Voy diciendo, ok, ¿en qué minuto puedo hacerlo? ¿Qué tengo que mover? ¿Qué tiempo tengo que mover para yo llegar a eso? ¿Sí? Entonces es como súper importante y yo siempre le agrego el no negociable, ¿sí? Y siempre le digo a la gente, yo partí con un no negociable, tengo 5, ¿sí? Pero mi gran no negociable es que yo no veo Instagram después de las 6 de la tarde. A veces, cuando me he extendido, a mí misma me siento como frustrada. ¿Por qué hice esto? Yo he descubierto que para poder dormir bien, yo tengo que estar desconectada de Instagram o de cualquier cosa a las 6 de la tarde, por lo menos en la semana. ¿Y por qué? Porque yo necesito dormir bien. ¿Y por qué? Porque yo descubrí que mi tiempo para mí, para la Jo, es entre 5 y 5 y media de la mañana antes de comenzar la vorágine del día, de las colaciones, del lonchero, de lo que sea, porque también mi hijo a veces también está enfermo y no va al colegio durante 3 días. Entonces mi no negociable partió mucho antes, entonces ok, yo no negocio ese tiempo calidad, donde a las 6 de la tarde yo ya tengo que estar o metida en la cama o conversando con mi hijo o dándole tiempo, tejiendo crochet, lo que sea, pero no trabajando. ¿Cachai? Y eso ha sido súper importante. Súper importante el no negociable. Y de ahí viene la acción. Empiezo a accionar ciertas cosas. ¿Sabéis qué, Jo, me pasa también? Tú cachai que en el mundo como del yoga, todo es como, no sé si, hoy en día creo que ha cambiado, pero todo era como, todo tiene que fluir, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces para mí había un choque brutal con el tema de las estructuras. Yo como que siento que salí media traumatizada también con el sistema escolar, en que a mí realmente yo salí y dije, yo no quiero más estructura. No, como que mis papás siempre mi papá todos los días sagrado a las 2 de la tarde estaba almorzando, dormía siesta 15, todo era un orden. Ajá. Y yo salí de ahí, yo dije, no, yo no quiero, no, a mí no, que todo fluya. Que todo fluya. Es como la escuela un poco de la maternidad consciente, todo tiene que fluir. Todo tiene que fluir. ¿Y qué pasa? Que se empieza a crear como un rechazo, como una repulsión a las estructuras. Totalmente. A las rutinas. Entonces yo también de ahí me di cuenta que eso finalmente es como nada. Entonces de ese rechazo de estructuras
es que yo hoy en día he tenido que hacer un hackeo mental profundo, que todavía estoy lejos de lo que quiero llegar, más cerca de lo que estaba antes, por supuesto, pero estoy en eso, haciendo ese hackeo todo el rato, desde que comprendí esto y que me di cuenta que esa estructura también debe incluir ese tiempo para mí. Y fue cuando comprendí un poco esta visión como un poco empresarial de mí misma. ¿Ya? Si yo estoy creando una empresa, un emprendimiento, algo nuevo en mi vida, ¿por dónde partes todo? Por la visión. Pregúntale a cualquier persona que ha creado una empresa, ¿qué es lo primero que se hace? Se crea la visión, que puede ser de 3 párrafos o puede ser de 3 hojas. ¿Qué es la visión? Finalmente es el propósito, es tu objetivo, es tu intención, es tu meta. Es todo. Es todo. Es la base. Entonces, yo parto por eso. Cuando me vuelvo a conectar con eso, ¿quién es la Sofía? ¿Para dónde quiere ir la Sofía Esquiapacase? Esta mujer que quiere esto, y es así, se mueve así, hacia acá. ¿Estoy ahora siendo así? ¿Soy esa mujer hoy? No, no lo soy. Pero ahí está. El final de... Ahí está mi mapa. Eso crea la crucecita donde vamos a llegar. Ahí está el tesoro, ¿no es cierto? Ajá. Que vamos, y luego yo digo, ya, esa es mi visión, ese es mi propósito, ese es mi objetivo. Ahora, ¿quién soy yo hoy? ¿Dónde se mueve la Sofía? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles factores externos hay? Porque, claro, a mí me encantaría estar todos los días yendo a subir al cerro, todos los días yendo a surfear. Claro, mi vida sería perfecta. Pero no, no es mi realidad actual y no lo va a ser por un tiempo más. Entonces, teniendo mi visión, teniendo una objetividad de mi realidad actual, ¿cómo hago que sí yo meto dentro de mi estructura este tiempo, espacio para mí como persona? Hoy en día no es 1 hora, me encantaría, pero no es real. Ajá. Podría hacer una media logística para obtenerlo, pero no estoy dispuesta hoy en día a hacer esa gran logística por tener 1 hora de tiempo para mí cada día de mi vida. Pero sí puedo tener 10 minutos, 15 minutos, media hora, todos los días. De calidad. De calidad. Y ahí es donde viene esta visión como de volverse media estratega. Que siempre es como que hay un rechazo. No, es que tú tienes que fluir. Estuve ahí. Es que yo también, Sí, jo. sí. Y es heavy porque siento que me hackeó para el mal sentido, ¿cachai? Lamentablemente, pero es como... Entonces, ¿qué he comprendido? Que teniendo estas estructuras, tú tienes la estructura y como hay una chica que ella es empresaria muy pro y ella habla mucho de esta como conjunción de masculino y femenino y de que finalmente como esta energía masculina es la que crea la estructura. Pero dentro de esa estructura tú fluyes. Entonces, independiente de que yo ese día me despierte con la energía súper baja, súper alta, da lo mismo, yo ya tengo mi estructura. Y como yo me respeto a mí misma, y como yo me valoro a mí misma y valoro mi tiempo, me despierto igual, tengo igual ese momento, que quizá, claro, no va a ser el día que voy a entrenar, El mejor de todos, claro. pero igual estoy ahí. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Ahí yo fluyo, ahí yo conecto con esa energía. Quizás voy a dedicarme esos 10 minutos a puro llorar, voy a abrir los brazos y me voy a poner a llorar, pero estoy ahí. Y ese llanto, quizás era eso hoy. No era Entonces empieza todo un juego de cómo finalmente yo sigo una estructura, pero respetando también cómo soy hoy. Hoy soy tristeza, ya me muevo, pero sigo. Es que en el fondo también lo que pasa en ese espacio es que tú y los que estamos empezando a conectar con eso es tu espacio, es mi espacio. En ese mi espacio estoy yo. No soy la mamá, no soy la hija, no soy la esposa, no soy la pareja, soy yo. Y lo que me pasa ahí solo lo sé yo. Pero en este mundo, que lo que decía en la introducción, estamos tan acelerados que ni siquiera tenemos espacio para saber y conocer que hoy día sí estamos tristes, hoy día estamos más cansadas, hoy día estamos con esto, con lo otro, con lo otro. Y es muy loco porque pasamos como de una especie como de idílico, que en el fondo, tú lo decías y también me imagino, subiendo los Himalayas, meditando en el Tíbet, surfeando todos los días, pero podemos pasar incluso meses sin hacer eso, pero con ese minuto que nos damos al día, ya es suficiente.
Por eso que vamos a aterrizar hoy día eso. Es como el tiempo de calidad tiene que ver con algo de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros para que nosotras mismas, cuando empezamos a estar con nosotras mismas o nosotros mismos, nos movemos en el espacio-tiempo desde otra forma? Y la estructura es súper importante porque uno puede fluir, pero tiene que fluir dentro de su propio espacio. Si yo me acuesto todos los días en distintas horas, y lo vemos con los niños son así, si almorzamos todos los días a distintas horas, no tenemos estructura. Si queremos, por ejemplo, levantarnos 10 minutos antes, 20 minutos antes, media hora antes del día para respirar, para escribir, para leerse un libro, para estar ahí llorando, por último, para estar con uno, porque ese es nuestro espacio que decidimos que es así. Entonces, en ese espacio, para llegar a eso, hay que mover muchas cosas. Y aquí viene la gestión. Tú me contabas el otro día que para levantarte a esa hora tienes que dejar lista la mesa, puesta la mesa, los loncheros listos, el almuerzo listo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso listo, ese espacio se fue. Y yo lo enseño en mis talleres. Hoy día cada uno de mis talleres de alimentación, de cocina, va con 1 hora de teoría. Si no es online, es presencial, pero tiene que ir así. ¿Cómo yo logro que una persona que va a entrar a un taller de colaciones, por ejemplo, o va a hacer un taller de lo que sea que tiene que hacer de cocina, pueda implementarlo? Tiene que empezar a gestionar el tiempo. Tiene que empezar a planificar a 3 días, a 4 días, a 6 días. Y tiene que decir, ok, ¿cuán importante para mí es alimentarme bien? Entonces yo tengo que ceder ciertos tiempos para organizarme. Porque quiero cocinar a lo mejor un día para 5, un día para 4. O como tú decías, de repente estoy súper cansada, pero yo sé que mañana tengo mi momento de media hora, entonces yo voy a ceder ese cansancio y voy a dejar la mesa lista. Pero estamos cediendo el tiempo para darnos tiempo. Eso es lo curioso, ¿no? Es que la palabra tiempo es como muy... tiene muchas connotaciones, pero en el fondo ser estrategas de nosotros mismos significa a la hora de los que hubo mañana realmente tener un mejor futuro. ¿Sí? ¿Cuál era la frase que tú decías? Mi tiempo de hoy día, ¿cómo era? Mi mantra cuando estoy así Era buenísimo. Mi éxito de mañana depende de mi organización de hoy. Exacto. Ahí está. Y eso es lo que yo me repito de repente. Estoy así ya cuando digo, ya no sé, es que mejor no, yo no lo... No, acuérdate que mañana, si tú dejas listo hoy, mañana lo vas a poder hacer. Ya, listo. Y finalmente yo cuando termina el día y yo digo, hoy día fui una mujer exitosa o no. Y ¿sabéis qué, Jo? Me doy cuenta que ese éxito va relacionado más a estas pequeñas cosas que de repente a, wow, hice tal cosa, súper exuberante. Es cuando yo me cumplo a mí misma. Sí. Es cuando yo más digo, wow, hoy día fui muy exitosa. Ese es el éxito. Cumplirse a uno mismo es fundamental porque uno sabe exactamente lo que hizo y lo que no hizo. Uno sabe lo que podría haber hecho mejor o lo que podría haber hecho peor, ¿cierto? Hoy en día yo siento que el autocuidado tiene que ver con hacerse cariño, con reconocer sus errores, y todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver con ir poco a poco. ¿Sí? Si yo quiero darme tiempo y solamente me puedo dar 10 minutos, como decía la Sofía al principio, me doy 10 minutos. Después me doy 15, después me doy 20. Y esto es literalmente cuando cae una piedra en el agua y genera ondas, empiezan a haber cambios, empiezan a haber límites, empiezan a crearse otras instancias. A mí me ha pasado, por ejemplo, que el tema de meditar en las mañanas ha sido... Y sigue siendo un viaje. O sea, yo llevo 20 años meditando, pero siempre ha sido distinto. Dependiendo de mis épocas, cuando me separé, o sea, te contaba, no me levantaba ni a las 5, me levantaba a las 8. Lloraba, me sentía triste, me sentía frustrada. Ese tiempo fue un tiempo de otra profundización. También me daba tiempos, pero estaba en otra. Hoy en día tengo más energía, pero a lo que voy es que va cambiando ese espacio. Uno va cambiando dentro del espacio. Entonces, hoy en día, para mí, la frase que más me resuena es el presente. Cuando estoy en ese espacio y yo me he organizado previo, cosa de que yo pueda llegar a esa media hora de sentarme ahí, es donde yo digo, hoy día estoy presente. Aquí, ahora estoy presente conmigo. ¿Cómo lo puedo hacer? Todos los días me entreno. Me entreno sentándome ahí, cerrando los ojos y observando qué está pasando sin ponerle mucha atención a los pensamientos. A veces hay muchos y a veces hay pocos. Para otra persona que nos está escuchando puede ser una clase de danza, puede ser poner play, poner audífonos y bailar, danzar, puede ser abrir su croquera y pintar, para ti moverte. Depende de la época de la vida en la que estemos, pero
darte un tiempo, abre el tiempo. Para mí es eso. Abre el tiempo y el agradecimiento de estar presente dentro de lo que estás haciendo. Y sabéis que, Jo, yo creo que es súper clave como al convertirte en esta como estratega de tu propia vida y poner como un poco cabeza fría y eso, lo que te comentaba, como ya, esta es mi visión, a dónde yo quiero llegar, esta es mi realidad actual, ¿no es cierto? Entonces, como ser súper estratega, y eso también te da una calma, porque muchas veces, y a mí me pasaba todo el tiempo, desde la impulsividad, desde la ansiedad, desde el querer llegar mañana a ser esa visión, esa que quiero ser, esa versión que quiero ser también, y era una constante como chocarse contra una pared. Exacto. Constante, porque avanzaba, pa. Cuando comprendí esto, y realmente lo puse como desde una visión muy como estratega, visión, actualidad, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme pasito a pasito? Exacto. Me dio una calma, entonces me quitó esa desesperación, porque ya sé más o menos el camino que yo voy trazando hoy y que tengo que seguir trazando, que quizás mañana los pasos van a ser más rápidos, no lo sé, pero ya lo estoy avanzando, poquito a poquito. Poquito a poquito. Entonces siento que también es súper importante eso. Siento que muchas veces uno quiere empezar estos hábitos o tener estos tiempos con uno mismo, porque finalmente ese tiempo contigo misma se transforma en un hábito. Exacto. Y ahí es cuando empieza a ser como un verdadero beneficio. Exactamente. Porque ¿qué saco con ir a un retiro una vez al año y estar, bacán? Nada, pues. Si no lo mantuviste en el tiempo, claro, dejó una huella, pero ahí quedó la huella, pues se borra después. Exactamente. Es una cosa energía. La energía se va borrando. Es mejor cultivar la energía día tras día, día tras día. Y ser consciente de que tenemos que ir de a poco. Tenemos que ir de a poco. Cada día es un avance y vamos construyendo esto muy de a poco. Todos los días aprendes algo, notas algo distinto. Es volver a la atención. Me gustaría que antes de que, porque ya podríamos hablar 1000 horas, nos ponen play, pero me gustaría que les contaras a la audiencia un poco de tu trabajo, porque yo sé que haces muchas cosas, pero me gustaría que contaras lo que viene, lo que estás haciendo. Hablando del tiempo, tú haces clases online 2 días a las 6 de la mañana, que está súper bien para mujeres o hombres que quieran hacerlo a esa hora y quieren empezar a hacer tiempos en la mañana, y otras cosas ahí para que puedas contar un poquito. Bueno, mis clases, como te decía, mis clases son exclusivamente de movimiento, o sea, no exclusivamente, sino que busco esta integralidad de movimiento, meditación, un poco que también ese movimiento te lleve a conocerte a ti misma y entonces a saber gestionarte de mejor manera. Y eso es un poco lo que yo comparto en todas mis prácticas que estoy haciendo actualmente los martes y viernes de forma presencial en Serena Golf, los lunes a las 10 de la mañana también en forma presencial en Sector Cerro Grande, y de forma online estoy todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana. Esa clase es súper así como exacta, de 6 a 7, es una clase activa para empezar bien el día, y luego los lunes en la tarde-noche a las 8 hago otra clase que es para todo lo contrario, también es online, para irse como con la energía más bajita a tener un buen descanso. Y también contarles que en torno a todo esto que estamos conversando, se vienen muchos talleres que voy a estar dictando yo y conjunto a otras personas, y el próximo jueves 24 de abril a las 8 p.m. Voy a dar un taller enlazado también a la energía de la luna nueva, justamente para conectar con ese propósito, con ese porqué profundo que te ayude a tomar acción y darte ese empujón y aferrarte a algo para comenzar un nuevo cambio de hábitos, introducir nuevos hábitos saludables a ti. ¿Eso es online o presencial? Online. Ah, maravilloso, maravilloso. Y te pueden encontrar en Mujer Flow, ¿no? En Instagram. En @mujer_flow, ahí estoy en Instagram. Y por ahí siempre estoy atenta a los mensajes que llegan por interno, por las publicaciones, a eso. Buenísimo. Recordar ahí a la audiencia que este podcast llega a muchísimas personas dentro de todo Chile, fuera de Chile, pero
la Jo, quien les habla, vivo en Coquimbo, en la 4ª región. Así que los invitados de esta temporada todos son mujeres y hombres que viven en esta región también, la región de Coquimbo, que es maravillosa. Y mis talleres presenciales los doy acá. También me están invitando a otros lados, pero para que nos conozcan un poco y sepan de dónde estamos saliendo con este podcast. Así que, y bueno, vamos a casi llegando al final. Yo creo que a modo de resumen, menos preocuparnos y más ocuparnos, ¿sí? Empezar a conectar con eso que queremos empezar a plasmar en nuestro tiempo, cómo estamos hoy día conectándonos con nuestro tiempo y pensar un poquito, ¿qué pasaría si yo empiezo a ir un poquito más hacia mí? ¿Qué pasaría si yo comienzo a darme espacios, tiempos? ¿Cómo cambiaría mi calidad de vida? ¿Cómo estaríamos hoy en día yo, mi familia, mis cercanos, si yo pudiera comenzar a conectarme con mi tiempo? Y desde ahí comenzar a con harto autocuidado, en verdad, a plantear acciones, llevarlas a papel. ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Con qué ya no quiero transar más? ¿Cómo puedo comenzar hoy día a crear un pequeño hábito de tiempo? ¿Cómo puedo llegar a eso? Yo creo que todos sabemos dentro de nosotros, ¿o no?, cómo hacerlo. Es solo empezar a escucharnos un poquito más, empezar a bajar un poco la revolución, empezar a conectar con lo que estamos haciendo, tratar de transicionar de una actividad a otra, pero con más conciencia. En el próximo episodio vamos a hablar de hábitos, así que ahí va a estar bien interesante, que también está relacionado con el tiempo. En realidad todo lo que vamos a hablar esta temporada está relacionado con esto. Les recuerdo que pueden encontrarme en YouTube con este podcast, en Spotify. Déjenme sus comentarios, ayúdenme y apóyenme a darme más temáticas para entregarles a ustedes. En mi Instagram, @sabia_mente_oficial, me pueden encontrar, me pueden escribir también por DM y ahí van a encontrar la cantidad, miles de talleres que hago todo el día. Tengo talleres online y presenciales, así que el próximo 27 de abril, el domingo, me quedan poquitos cupos, estaré haciendo un taller presencial de colaciones saludables de todo un día, en donde uno de los factores más importantes que vamos a aprender, aparte de cocinar, es a crear estrategias para que puedan salir de ese taller creando planificaciones mensuales y semanales de menú de colaciones. Y desde ya, si quieres comenzar a cambiar tus hábitos, yo tengo agenda disponible de sesiones 1 a 1 de coaching para que comiences a crear acciones ya de verdad, ¿no? Te ayudo a transicionar, pasar de esa idea a la decisión, a la acción en el cambio de hábitos. Así que todo eso que ya sabes que te puedo ayudar, contáctame por Instagram, me puedes escribir también acá abajo en los comentarios y pronto nos vamos a estar viendo. Jueves por medio, durante 5 meses voy a estar contigo en el podcast con invitados increíbles. Y recuerda, la mujer y el hombre saludable habita en ti. Nos vemos en un próximo capítulo.